Ya pueden hablar. Muy buenas noches, bienvenidos a ACME, alguien que me explique. Estamos celebrando el Mes Mundial del Espacio y bueno, vamos a estar toda esta semana con una serie de charlas, de entrevistas. Vamos a tener unos invitados muy especiales que nos van a hablar algo sobre el espacio. El día de hoy estamos con una persona fenomenal, estamos con un mexicano muy mexicanísimo. Se llama Roberto Aparicio Hernández. Roberto es fundador del Club de Astronomía Glaretum. Está radicado en Nuevo Laredo, México, y su objetivo principal es divulgar las ciencias a través de la astronomía. ¿Cómo estás, Rob? Bienvenido. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias por la invitación y pues aquí andamos, pues tratando de dar un poquito, va a ser un poquito de compartir lo que sabemos dentro de lo poquito para los demás. Y pues sí, yo ando acá en México, estoy acá en Nuevo Laredo y pues somos el Club de Astronomía Glaretum y entre todas las cosas pues nos gusta mucho compartir de astronomía y de exploración espacial. Uh-huh. Bueno, sabemos que, bueno, estamos en el marco de la Semana Mundial del Espacio y pues sabemos que de acuerdo a la resolución 5458 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU declaró la Semana Mundial del Espacio. Esta semana está comprendida entre el 4 al 10 de octubre de cada año y bueno, esta es una muy buena oportunidad para hablar de todos estos temas espaciales, de ciencia, tecnología, y pues menos mal contamos con grandes amigos como tú para que nos explique un poquito más de todo esto y de tu experiencia a nivel del espacio. ¿Nos puedes hablar un poquito más de ti? Cuéntanos un poco más de tu biografía, qué te motiva a tener ese gran amor, esa gran pasión por la astronomía. Bueno, yo tengo ahorita 5 años con el club. Yo soy el fundador de Glaretum. Algo de lo que a mí me gusta, pues, es siempre voltear al cielo. Era parte de era como mi pasatiempo. Normalmente me gustaba mucho ir de camping. Me iba al monte, al bosque, lo que sea, o hubiera una oportunidad de poder salir fuera de la ciudad y pues me iba y acampaba. Ahí fue donde me empezó a gustar mucho pues estar viendo las estrellas. Al principio como que no era algo que compartiera, es algo que nada más lo disfrutaba yo. Posteriormente pues me compré un telescopio, de hecho este telescopio que está acá, este telescopio fue el que me compré y pues empecé a utilizarlo y pues ahí llegó un momento en donde pues quería compartir con alguien, ¿no? Siempre pues estaba en el telescopio y nada más era yo y pues nada más veía las estrellas yo y pues a veces había cosas que me gustaba pues ver y quería compartirlas con alguien. Entonces pues llegó un punto en donde
lo que hice fue llevarme el telescopio a una plaza por aquí cerquita y me lo llevé. Y digo, pues a ver qué pasa. Y empezó a llegar gente, y me empezaron a preguntar cosas y empezaba a explicar, pues de lo poquito que yo sabía, ahí empecé a explicar. Se me hizo un hábito estar yendo varias veces al mes, normalmente los días de luna llena, 3 días antes de la luna llena, cuando apenas va saliendo, que es temprano en horario, y pues me lo llevaba y está en buena posición y así. Entonces, llegó un momento en donde dije, bueno, pues déjame lo comparto en algún lugar, ¿no? Comencé con una paginita, una página de Glaretum. Entonces Ujú. empecé a compartir algunas imágenes, empecé a compartir las fotos de la luna, empecé a compartir varias cosillas y luego de repente, pues me hablaron de aquí de un programa de radio. Me dijeron, oye, pues, ¿qué es lo que haces, no? ¿De qué se trata? Dice, no, pues yo hago esto. Total de que fui una vez y eso fue hace 3 años y al día de hoy no he dejado de ir. Lo que pasó es de que les gustó mi comentario y me volvieron a invitar, me volvieron a invitar. Entonces, ahí fue donde empecé a aprender bastante porque tenía que hablar en el radio. Y ahí fue donde Ujú. tuve que prepararme para poder explicar las noticias. Ahí fue donde ya empezó a crecer un poquito. Ahorita tenemos 6 años. En septiembre cumplimos 6 años desde que fundé el club. Yo soy Ujú. aficionado, yo no estudié nada relacionado, yo soy ingeniero en sistemas, algo que pues a lo mejor no tiene nada de relación, bueno, un poquito, ¿verdad? Pero no tiene nada directamente como física y eso, no. Entonces, pues lo hago porque me gusta, lo hago porque quiero que haya más gente que sepa de esto, que sepa que no nada más la vida es entretenimiento y deporte, sino puedes vivir tu vida saludable haciendo deporte, entreteniéndote mientras conoces cuál es tu posición en el universo. Entonces, una vez que te das cuenta que no eres más que algo insignificante en el universo, te empiezas a dar cuenta y disfrutar un poquito de lo que te rodea. Y pues eso es lo que trato de compartir. Es todos los días compartimos algo, y de hecho a veces muchas cosas en nuestra página, tenemos varias redes, queremos compartir, queremos siempre motivar a la gente que si quiere hacer astrofotografía también inicie. Queremos hacer muchas cosas que sabemos que si ellos entienden, lo van a poder disfrutar. Y pues aquí Ujú. andamos tratando de enseñar lo poquito que sabemos para que más gente se una y aprenda más y que haya más gente que le guste todo este tipo de cosas y pues a seguirle. Eso es lo que a mí me gusta hacer. ¿Mm? ¿Y cuál de todas esas observaciones que has hecho, cuál ha sido como la más espectacular, lo más que tú hayas dicho, wow, pude observar esto con mi telescopio o algo que te haya impactado así enormemente y que te haya marcado? Saturno. La primera vez que yo vi Saturno con el telescopio, o sea, yo lo veía y pues se veía chiquito, ¿no? Pero ya cuando le puse uno que se llama Barlow, le puse que es un poquito, que le duplica la potencia. Entonces ahí cuando pude ver los anillitos de Saturno, ahí pues dije, ¿sabes qué? Alguien tiene que ver esto, que no nada más yo. O sea, ¿por qué alguien que tiene un telescopio es una persona o 4 a lo mucho de familia? O sea, me gustaría compartir esto con más gente. Entonces ahí fue como que me cayó el 20 porque si la luna, o sea, ves la luna y pues se ve bonita, pero cuando empiezas a ver los cráteres, cuando empiezas a ver las sombritas que se hacen cuando apenas está en creciente y todo eso, te, te mueve la chompa, o sea, te mueve la cabeza y te dice, oye, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? O sea, ¿por qué está así? Oye, ¿qué se puede ver? Y empiezas a buscar más y empezar a buscar más. Pero esa ocasión que vi Saturno, me puse así de que, wow, nunca lo había visto, era mi primera vez. Y sí, y otra ocasión también, que no tenía telescopio, pues es la Vía Láctea. Cuando ves la Vía Láctea en un cielo oscuro en luna nueva, esa es otra cosa también. Eh, no somos nada, ¿verdad? Tú ves la Vía Láctea y dices tú, hay muchas estrellas, pero cada una de esas estrellas puede ser un sol.
cada una de esas estrellas puede tener otros planetas alrededor, nunca sabes. Y están buscándolos, hay muchísimos lugares donde están buscando exoplanetas, pero si nada más es una galaxia de todas las que se ha encontrado, pues no somos nada. ¿Sí? Así es. Bueno, Rob, pues qué chévere que hayan personas como tú que quieran imprimir esa energía y esa pasión por el espacio a los demás. Me imagino que tu familia es la primera fanática con la que te desplazas a todos lados para mirar el cielo. Y he podido darme el chance de ver tus publicaciones y de verdad que es mucha la gente que tú atraes con las observaciones del espacio y me parece genial, genial que cada vez sean más personas que se enteren de todo este tema y que contagies de ese amor que tú tienes a otras personas. Entonces, bueno, bienvenido, muchísimas gracias. El día entonces de hoy, Rob nos va a hablar sobre asteroides y ciencia ciudadana. Entonces, el espacio es tuyo. Sí, ojalá fuera, ¿no? Chido para irme a todas partes. Sí, perfecto. Sí, ahorita quiero platicar un poco acerca de los asteroides. Voy a hablar de manera breve, pero sí me gustaría que si se traten de quedarse en la charla, porque voy a enseñarles la manera en que nosotros, como ciudadanos, sin tener telescopio y sin conocer mucho del tema, podemos aportar a la ciencia. Y esto es de manera directa por medio de un programa al cual todo mundo se puede inscribir. Entonces, no nada más es la charla, no nada más es conocer los asteroides, sino es conocer los asteroides y qué pueden hacer ustedes para contribuir a la ciencia de manera, vamos a decirlo, directa. O sea, sí trabajas con un telescopio, pero te ayudan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que he preparado para el día de hoy. Y si tienen preguntas, las pueden hacer aquí. Y si no tienen preguntas, yo voy a contestar las que normalmente se realizan, ¿verdad? Las FAQ, ¿verdad? Las Freaking Ask Questions, esas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces te dejo en la pantalla a ti solito y estamos dispuestos a escucharte. Muy bien. Pues bueno, voy a iniciar la charla con necesito compartir la pantalla. Ya tengo por ahí tengo una presentación preparada, ¿sí? Y quiero empezar nada más, voy a hablar un poquito acerca de lo que tienen que ver con todos los asteroides. ¿De acuerdo? Entonces, si me ayudan, por favor, a compartir la pantalla. Ahorita yo la pongo aquí. Me avisan cuando la tengamos para... Entonces, pues hay que entender, nuestro sistema solar está conformado pues por nuestro Sol, está conformado por los planetas. También existen objetos que están orbitando nuestro sistema solar y estos objetos también se les conoce como cuerpos menores. Estos cuerpos menores pues son asteroides o meteoroides que están orbitando, ¿verdad? Entonces, en la presentación que tengo, ahí les vamos a estar explicando acerca de los detalles, en dónde están, normalmente dónde se ubican, y al final de la presentación es qué es lo que pueden hacer ustedes como ciudadanos normales sin necesidad de un telescopio. No tienes que tener un telescopio para poder hacer, de hecho no se necesita, y vamos a compartir también un poquito la pantalla de lo que es lo que estamos haciendo para que vean. Nosotros como club estamos participando desde el año pasado, septiembre, en la búsqueda de asteroides de manera activa y no hemos dejado de hacerlo. Entonces, pues si puedes compartir, por favor, Chris, la pantalla que está aquí. Ándale, thank you. Entonces, ahora sí. Entonces, ahí vamos. Sí. ¿Me puedes confirmar si me veo yo y se ve la pantalla, por favor? Nada más estoy esperando que me confirmen. Sí. Voy, checo acá en... un momento. ¿Así ¿Se ve? ve? ¿Sí? Se ve. Ok.
Perfecto. Muy bien. De acuerdo. Entonces, pues el tema es asteroides y ciencia ciudadana. Eh, Primero que nada, y vamos a ver, pues, qué rayos es un asteroide. Lo vamos a ver en concepto, ¿verdad? Lo que podemos encontrar nosotros en Internet. Pues pues es un cuerpo rocoso, ya sea carbonáceo o metálico, que orbita el Sol, ¿ok? Punto importante, orbita el Sol. Nosotros conocemos o hemos visto en algunas otras partes de que pues tú ves en las películas de que anda un asteroide o que viene un cometa o que viene un cuerpo rocoso de otra parte. Pero déjenme decirles que todos los asteroides o los cuerpos menores, que son estas cosas, estas piedras que están orbitando nuestro sistema solar, pues son parte de nuestro vecindario, forman parte de nuestro sistema solar. Ellos son prácticamente nuestros vecinos. Sin embargo, no los vemos muy frecuentemente porque tienen una órbita media rara, ¿sí? Están dando vueltas y aparte, pues están muy pequeños en comparación de los planetas. Entonces, a simple vista es muy difícil detectarlos. No quiere decir que no se vean, sí se pueden ver, pero sí necesitas un equipo para poderlos detectar. Otra de las cosas es de que estos cuerpos menores andan de todos los tamaños. Hay varias clasificaciones, que por ejemplo los cuerpos menores son pues meteoroide, y lo que es asteroide. Por ahí está también el meteorito. El meteorito, pues es aquel que sí llega a nuestro planeta, o sea, que llega a tocar el suelo. Y el meteoro son lo que nosotros llamamos comúnmente las estrellas fugaces. Pero en este caso vamos a hablar de cuerpos menores que están en tamaño, vamos a decirlo, de 10 metros hacia arriba. ¿Ok? Esos que representan un posible riesgo de adentrarse a nuestra atmósfera, porque la mayoría explotan al tocar nuestra atmósfera, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. ¿Dónde y cómo fue que surgieron estos pedazos de roca? Estos objetos menores, pues son parte de de la formación de nuestro sistema solar. Nosotros estamos en un sistema solar que pues tiene sus etapas de formación. Cuando estaba este caos que lo estamos poniendo aquí en pantalla, es cuando apenas estaban formando los planetas, es cuando apenas estaba formándose el Sol, es cuando apenas estaban aglomerándose las partículas en todos lados y estaban juntándose. Entonces, aquellos pedazos que no lograron juntarse con otros pedazos más grandes, pues yo les digo que son los residuos, ¿verdad? O que son las migajas, o que son aquellos pequeños pedazos que resultaron como sobra de la formación del sistema solar. Quedaron esos residuos y esos residuos son lo que ahora conocemos como cuerpos menores que comúnmente nosotros le llamamos asteroides, que normalmente están formados o son de hierro y otros tipos de compuestos, ¿verdad? Normalmente ahí trae unos que traen hierrito, ¿verdad? O metal, ¿verdad? Para decirlo así. Entonces, ahí es donde surgieron cuando apenas estaba formando el sistema solar y lo que no logró formarse como un planeta o un satélite de algún otro planeta, llámese Titán, llámese Phobos o Deimos. De hecho, Phobos y Deimos están bien feos y pues son asteroides que Marte pescó, pero ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Pedazos de roca o asteroides o cuerpos menores hay muchísimos. En esta imagen que está aquí traemos algunos de ellos y están en modo, vamos a decir, simulando su dimensión. Hay unos que están muy grandes y otros que están muy pequeños. Como por eso les decía de que son los residuos de la formación de nuestro sistema solar. Eso es lo que queda. Algunos se quedaron bien, hay otros que pues no alcanzaron nada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todos estos cuerpos menores son son irregulares, si se fijan, no todos son redondos. Hay unos que hasta parecen como forma de cigarro, por ejemplo, el de arriba,
Ida, ¿verdad? Está medio raro, o sea, parece como pues es un pedazo de pan así feo. Eros también, esa parece como un cigarrito o a lo mejor un baguette, ¿sí? Matilde también, pues es una bola, ¿no? Como si fuera una albóndiga. Gaspra, esa pues a lo mejor, o sea, todos tienen muchísimas formas y están en diferentes tamaños, pero no solo son esos y hay muchos. Y si ponemos atención, por ejemplo, la imagen más grande de este asteroide que está en el centro, que se llama Lutetia, tiene, tiene cráteres. ¿Sí se fijan? O sea, tiene impactos de asteroides. Es como que te pones a pensar de, oye, pues que no se supone que un asteroide es el que hace los impactos. Pues bueno, lo que sucede es de que pues era un pedazo también que recibió impactos de otros asteroides o otros cuerpos menores de menos dimensión que iban a velocidades también muy fuertes y se les hizo esa huella. Entonces, todos tienen eso. Si se ponen atención, ahí arriba el IDA también tiene cicatrices de impactos de asteroides más pequeños. Pero, ¿por qué? Pues como les digo, en el video anterior nosotros estábamos viendo prácticamente cómo había un caos, empezaba formándose por todos lados y todos peleándose con todos, todos pegándose con todos. Hay algunos que formaron planetas y hay otros que de plano no, y quedaron los residuos que son estos. Pero no quiere decir que los residuos no fueron exentos de algún golpe de algún otro asteroide. Mucho se dice y se conoce y se ha comprobado de que la formación de estos mismos asteroides son otros asteroides, ¿ok? Lo que le llaman hay un asteroide muy particular que se llama, o bueno, que ahorita tiene otro nombre, pero lo conocemos principalmente como el Ultima Thule. El Ultima Thule es un cuerpo menor que también se formó que se pegaron como si fueran pegado dos piedras, ¿no? Voy a tomar dos piedritas aquí. Estas que están aquí, por ejemplo, que llegaron y se pegaron así. Entonces formaron un asteroide. Y es un cuerpo menor y también se forman ese tipo de cosas así, ¿de acuerdo? Hay otro asteroide también, que si se fijan, como que parece muy polvoriento, como si fuera una galleta molida, ¿no? Como si hubieras masticado una galleta y luego la devuelves y se ve todo feo, ¿no? Bueno, pues así está. Este es, este es otro asteroide. Y la composición que tiene él, pues es como si fuera como de polvito, o como si fuera, te digo, un pedazo de machacada, una galleta machacada, o como cuando haces molinillo, algo molido, algo, ¿no? Entonces, no todos son rocosos completamente, sino son la formación de varias cosas. Y este es en particular, es este asteroide, y pues así es. Ahora, otra característica de este mismo es de que si alcanzan a ver estos pequeños puntitos, estos puntitos que están aquí, salen disparados. Esta es otra de las características que algunos de los asteroides tienen, es de que como esos asteroides también tienen una rotación, quiere decir de que giran en su propio eje, los mismos residuos salen disparados, ¿ok? Aquí está un ejemplo. Por ejemplo, este que está aquí, este asteroide, dispara los pedacitos de asteroide, salen volados porque está girando en su propio eje. Entonces lo avientan. Pero la gravedad que genera o el campo gravitatorio que tiene este asteroide hace que se devuelvan. Un ejemplo, pudieran ustedes agarrar una pelota de tenis, una pelota de tenis que lo utilizan pues para las raquetas y todo eso, ustedes humedezcan o metan la pelota de tenis en el agua y la giran y empiezan a aventar el agua, ¿no? No es lo mismo, ¿ok? Empiezas a aventar el agua para todos lados, pero como estás en el espacio, el mismo campo gravitatorio hace que esas cosas se devuelvan a su lugar. Entonces, esta es otra de las características. Entonces, si se fijan, hay muchos
y aparte no todos son rocosos completamente o todos de hierro, sino de que forman parte de a lo mejor de polvito o otras cosas, y este es uno de ellos en donde podemos detectar que las mismas partículas que forman parte del asteroide salen disparadas y regresan debido a su campo gravitatorio. Entonces está evolucionando su forma, está cambiando constantemente, no siempre es lo mismo. Ahora, ¿en dónde se encuentran? Bueno, ellos se encuentran en dos lugares bien determinados. Entre la órbita de Marte y Júpiter, ¿ok? Esto se le conoce como el cinturón de asteroides. Este cinturón de asteroides prácticamente es el proveedor, escuchen bien, es el proveedor de asteroides que llegan a conocerse como asteroides cercanos. Ahorita vamos a abordar ese término. ¿Qué quiere decir? De que estos asteroides que están ahí, por algún efecto gravitatorio, pum, salen disparados del cinturón y vuelven más cerca y pueden llegar a desaparecer en el Sol. Hay otro cinturón que es el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper, allá están los cuerpos transneptunianos, ¿verdad? Quiere decir que después de Neptuno están esos. Se le conoce también pues a Plutón, que es un objeto transneptuniano. Aquí es donde habitan los cometas. Hay una gran diferencia entre un cometa y un asteroide, ¿ok? Un asteroide, si se fijan, puede ser rocoso, puede ser de hierro o puede ser polvoriento. Y un cometa es un cuerpo pero congelado, ¿ok? Normalmente todo es de hielo. Y esta característica la podemos notar cuando se van acercando. Se alcanzan a ver en el video, por ejemplo, hay como objetitos que tienen como una colita. Entonces, los cometas tienen dos colas, una de iones y otra de polvo. Entonces, esa la conocemos. Pero ahorita vamos a hablar en particular de los asteroides. ¿De qué otra forma nosotros podemos notar que hay muchísimo material en el espacio? Con la lluvia de estrellas. ¿Quién de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en una lluvia de estrellas en donde pues vemos así los destellos bien bonitos, ¿no? Las estrellas fugaces, fum, fum, fum. Pero algo que tenemos que saber es de que no son estrellas, no están cayendo las estrellas, se les conoce como lluvia por un término y solamente se lo atribuyen porque es muy abundante, ¿sí? Entonces, esto que en realidad le conocen lluvia de meteoros. Meteoros es el término técnico, el término correcto de este fenómeno, en donde vemos meteoroides que están entrando en la atmósfera y lo hacen de una manera muy bonita, incandescente, destellando colores porque se están despedazando. Entonces, en el momento que un meteoroide entra a la atmósfera, se convierte en meteoro. Hay algunos meteoros que están un poquito más grandes que le llaman como fireball, o le llaman bolas de fuego, o les llaman bólidos. Entonces, esos que nosotros hemos visto, si acaso hemos visto en alguna lluvia de estrellas, pues no es más que material que está flotando de alguna manera en nuestro universo. En nuestro sistema solar hay mugrerito. Un ejemplo, vamos a decir que tienes tú la mesa y tú quieres limpiar la mesa, ¿no? Entonces tú lo que haces es de que tomas un trapo y a veces tú puedes notar cómo las partículas de polvo o de mota se van pegando a tu trapo debido a la estática que generas al estar frotando tu trapo. Entonces tú haces esto y se van pegando todas esas motitas de polvo, ¿no? Entonces, ese es el mismo efecto que podríamos decirse que está ocurriendo en nuestro planeta y en el sistema solar, porque la Tierra va pasando por un lugar en donde está embistiendo todo
este material y está pegando, está chocando con él y lo va absorbiendo. Cada vez que nosotros estamos viendo una lluvia de estrellas, una lluvia de meteoros propiamente dicho, el, el planeta está absorbiendo material, material que nunca se acaba. Pero ¿por qué está ese material? Dices tú, oye, ¿por qué está ese mugrero ahí? O sea, ¿nunca se acaba? Ok, bueno. En el universo, particularmente aquí en el sistema solar, tenemos una estrella y esa estrella nosotros la dibujamos bien bonito y le ponemos así piquitos para que sea bonito, le dibujamos unos ojos y una boquita, es nuestro sol y bien bonito, pero es una estrella y ese cuerpo es un objeto devastador, porque está emitiendo radiación y está emitiendo muchísima energía y está desfigurando todas las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos un campo magnético y tenemos la atmósfera. Si no fuera por estas dos cosas, nosotros prácticamente no tendríamos las condiciones como que estuvieran como lo conocemos ahorita. Ahí tienen a Mercurio. Mercurio es un planeta que está muy pegado a nuestro Sol y en la noche está muy frío, aún y a pesar de que está muy cerca del Sol, está muy frío en el lado de la sombra y sumamente caliente en el lado del día. Pero está Venus, que tiene una atmósfera un poquito más densa que la nuestra, o sea, está más fuerte, vamos a decirlo de esta manera, y el calor no sale. Está muchísimo, estás hablando de unos 400 grados Celsius a comparación de ahorita que tenemos en la temperatura por medio del planeta es de 25 grados Celsius. Entonces es demasiado. Entonces, si no fuera porque nuestro planeta tiene un campo magnético y tiene una atmósfera que lo proteja, nosotros no conoceríamos el planeta como lo conocemos ahora, con su clima, con el estado del agua en líquido y diversas otras cosas que la conocemos hoy en día. Pero no deja de ser una estrella devastadora que está emitiendo. Entonces, esa estrella está devastando y está deshaciendo todo lo que sea. Entonces, cuando un cuerpo se acerca al Sol, lo está despedazando. Cuando nosotros vemos un cometa, se está despedazando. Y esos pedazos que va dejando el cometa es lo que nosotros absorbemos cuando pasamos ahí por su trazo. Un ejemplo, otro ejemplo es, nosotros hemos visto cómo los caracoles van dejando como un residuo de babosa o de baba. Bueno, cuando un cometa está pasando cerca del Sol, está dejando su rastro, como si fuera un caracol. Lo va dejando, lo va dejando, lo va todo el rato hasta que se despedaza, hasta que se desaparece. Y cuando nosotros pasamos por ahí, absorbemos su baba, absorbemos el material que va dejando en forma de lluvia de meteoros. Pero, ¿qué tan común es esto? ¿Qué tan frecuente es esto? ¿Es algo normal que cada rato estemos viendo eso? ¿Es algo raro que de vez en cuando lo veamos? Pues déjenme decirles con este video que está aquí, en donde vamos a ver cada uno de los meteoritos registrados en el mundo. Ojo, son meteoritos, cosas que sí caen y tocan suelo. Vamos a verlo. Abajo están los años y la cantidad en kilos. Si se fijan, como que de los años para acá parece ser que se incrementa. Sin embargo, no es que se esté incrementando, sino de que se están registrando más o hay más gente que los está diciendo, que los está notificando. Algo importante también, si notamos, todos están en tierra. No hay ningún registro en el agua. ¿Por qué? Pues porque nadie se la pasa todo el día en el agua, ni que fuéramos peces. Pero no quiere decir que no suceda, sino al contrario, suceden con más frecuencia porque el planeta prácticamente está mayormente cubierto por agua.
Lo único que sucede es de que no estamos todo el tiempo en el agua y podemos estar pasando algunos meteoritos o meteoros que estén sucediendo. Entonces, esto es algo normal. ¿Qué tan normal? ¿Cuánta materia cae en nuestro planeta? Y esto es sacado de la fuente del Jet Propulsion Laboratory, o sea, del JPL de la NASA, en donde en estimaciones aproximadas, de manera anual, puede decir, digo, diario, que absorbe, que nuestro planeta va recogiendo basura espacial 100 toneladas diarias. Para ti y para mí es muchísimo, pero para el planeta es algo muy pequeño, es algo muy insignificante porque el planeta está muy grande, ¿de acuerdo? Pero sí es mucho material, no deja de ser material. Entonces, constantemente nuestro planeta está en cambio, no solamente por la atmósfera y por el clima en el cual está sujeto nuestro planeta, de que siempre o está lloviendo, hace mucho calor, hace viento, hay un volcán, etcétera, siempre está en constante movimiento, sino de que aparte de eso sigue absorbiendo material del espacio. Normalmente lo absorbes de residuos de otros cometas que van dejando su rastro y al momento de que nuestro planeta pasa por ahí, absorbe los residuos. ¿Mm? Hay un día en particular que se conmemora el Día del Asteroide, que es el 30 de junio, y esta es una conmemoración a nivel mundial. ¿Pero por qué a nivel mundial? ¿Y por qué un Día del Asteroide? ¿Por qué no hicieron el Día del Meteoro? ¿Por qué no hicieron el Día del Meteorito? Bueno, pues tiene una historia para que se haya determinado el Día del Asteroide. Primero vamos a ver esto que está aquí. Esas líneas que están viendo ustedes en su pantalla son registros de impactos en la atmósfera. Ojo, en la atmósfera a una altura considerable de nuestros pies. ¿Ok? Esto se le conoce como impactos en el planeta, ¿verdad? Y hay unos que han sucedido en el Pacífico, bueno, en el mar, ¿no? Hay unos que han caído, hay otros que no han caído, pero explotan en la atmósfera, pero se han registrado. Se tienen que registrar para ir con... Si se fijan, hay varios interesantes. Por ejemplo, las bolitas rojas quiere decir que son por encima de los 20 kilotones, y los grises, más o menos, los amarillos, un poquito ya más considerable, pero no deja de haber. Y si más registran, pues más te das cuenta que es algo normal. Pero la particularidad de esta fecha, del 30 de junio, es de que hace más de 100 años hubo un impacto en Tunguska, en donde se registró, bueno, lo ven así, como árboles todos caídos, en donde es un impacto de un asteroide que pudo haber pasado algo serio. Pudo haber pasado a lo mejor a que cayera en una zona poblada y hubiera sido una afectación para los habitantes de ahí. Pero debido a eso y a los registros recientes que se tiene de la actividad de asteroides que están impactando la atmósfera, pues sí se tiene que hacer un poquito de conciencia de que esto es algo normal y no es una cuestión de suerte, sino es una cuestión de tiempo cuando llegue a impactar otro asteroide, pero se tiene que saber y la única manera de saber es buscando más. ¿De acuerdo? Este es un registro, este es en la presentación, pues yo tengo hasta el 9 de junio de 2021, y si se fijan todos esos puntitos que están ahí, pues son registros de fireballs. Fireballs pues son bólidos. Hay unos que están grandes, por ejemplo, ese rojo que está del lado derecho, un poquito en medio de Rusia, ese es el de Chelyabinsk, que sucedió en el 2013. En el 2013 hubo un asteroide, vamos a decir un meteorito, porque sí cayó, que explotó en la atmósfera y hubo pedazos del meteoro que cayeron en la Tierra y se recogieron y todavía existen las muestras del Chelyabinsk. Entonces, esa fue otra advertencia de que cosas como estas pueden suceder y necesitamos saber cuándo.
Ay, verdad, tengo sueño. Ok, ok. ¿Cómo vamos a saber cuándo? Pues hay varios observatorios, hay varias asociaciones, hay varias instituciones que se dedican a la única y exclusiva misión de detectar cuerpos menores. Cuerpos menores son los asteroides. ¿Los asteroides dónde? Cerca de nuestro planeta. El Catalina Sky Survey son los observatorios que se encargan solamente de estar revisando si hay algún asteroide o no cerca que no se conozca. Entonces, ese es uno de ellos. Está el Pan-STARRS. El Pan-STARRS, estos también son unos telescopios ópticos, pero estos están en Hawái y están en una isla de las de Hawái, no me acuerdo cuál es, pero es una de las más altitas. Entonces, ellos también tienen su observatorio y se dedican única y exclusivamente a buscar asteroides. Y se llaman Pan-STARRS y están en Hawái. Y hay otro telescopio que se dedica también a la búsqueda de asteroides que se llama el Wide Field Infrared Space Explorer. Este es el que se ubica también en la órbita de nuestro planeta y anda buscando asteroides y anda tirando rollo, buscando a ver qué objetos te puedes encontrar por ahí. ¿Cómo funciona? Pues tenemos nuestro planeta también y pues en nuestro planeta normalmente los buscan pues cuando es de noche, ¿verdad? Para que no esté interfiriendo el sol y pues tienes un amplio rango de búsqueda, pero todavía no es lo suficiente como para cubrir todo el sistema. Y ahí es donde entra el Sky Survey, en donde tiene un rango de hasta 200 grados que puede ver así. Ahora, nosotros tenemos un rango nada más, hasta aquí es donde vemos los dedos prácticamente, casi 180 grados, no todo, no, son como unos 160 a lo mejor que vemos muy bien, 180 grados, pero alcanza a ver 200 grados. Entonces, ese es el rango de visión que tiene este telescopio. Entonces, entre esos dos también lo están buscando. No quiere decir que sean los únicos. Ok, ¿qué ha ayudado esto? Nosotros por aquí vemos una imagen de un espagueti. Este espagueti que está aquí de cosas azules, espagueti azul, pues no es más que otra cosa que rutas u órbitas de los objetos conocidos que están muy cerca de nuestro planeta. Ojo, objetos cercanos conocidos. Cada uno de esas órbitas son objetos que se conocen que andan por aquí. Si se fijan, pues está tupido, ¿no? O sea, como que hay muchos. Y ahí es donde empieza a decir a la mecha, o sea, hay demasiados. No quiere decir que estén todos del tamaño grande, pero sí hay registro de algún objeto que ande por ahí. Hay otro lugar en donde también están orbitando estos objetos que están cerca de nuestro planeta, que se llaman aquellos lugares que son los puntos Lagrange o le llaman los asteroides troyanos, los griegos o los de Hilda. Así se les conoce, pero son estas zonas que están aquí, la 1, la 2, son 5 zonas que son puntos Lagrange, que son como estancamientos de zonas gravitatorias, ¿ok? Como que ahí se estancan todos. Entonces, ahí es donde están habitando estos asteroides que también puede ser de que salgan disparados para el planeta. ¿Sí? Hay 3 órbitas dentro de todas esas que hemos visto que son muy frecuentes. Y estas órbitas que son frecuentes tienen sus nombres. Y hay 3 nombres en particular que son muy identificables, o sea, sí se identifican bastante, que son la órbita Atenas, la órbita Amor y la órbita Apolo. Quiero que pongan poquito de atención, por ejemplo, en las órbitas Apolo y Aten, ¿ok? O las Atenas. ¿Sí? La órbita Amor no pasa por donde está pasando nuestro planeta. Si se fijan, el color del planeta, pues es esta línea que está aquí, de la órbita de este planeta es de aquí. Y la de Atenas está justo en la órbita. Está la Apolo
y también pasa por la órbita, pero el amor no pasa y está alejado. Entonces, esas son las 3 órbitas que se identifican como los lugares en que se clasifican los asteroides. Puede ser que un asteroide lo encuentres, pero normalmente te van a preguntar, oye, ¿de qué órbita? Ah, no, de la órbita Amor. Ah, pues no pasa nada. Pero si te dicen, oye, es una órbita del Apolo, a ver, ¿es un asteroide de la órbita Apolo? Ok, creo que pudiera ser que hubiera un poco de riesgo. ¿Pero por qué? Porque esa órbita colinda con la órbita de nuestro planeta. Puede ser, no sabemos, pero hay que checar. Y todavía está la órbita Atenas, en donde también revisas, oye, ¿qué pasa? En la órbita Atenas es un poquito más frecuente vamos a decir, la colisión, no colisión, sino la intersección de las órbitas entre la órbita Atenas y la órbita de nuestro planeta. Entonces, ahí como que empieza a aumentar un poquito el riesgo, ¿ok? Entonces, algo que tengo que mencionar es de que cuando yo digo la palabra riesgo, no quiere decir de que esto suceda, no quiere decir de que esto sea un hecho, sino de que existe la posibilidad de, un ejemplo, cuando nosotros vamos a un zoológico y vamos a ver los animales y sobre todo los felinos, pues nosotros vemos y todos los animales están en qué? Están en jaulas. Tú lo ves y están en jaulas, ves el león, está en jaula, ves a la pantera, está en jaula, ves al puma y está en jaula. Entonces, pues, ¿estás en riesgo? Sí, es un riesgo, pero es muy, muy menor. Sin embargo, si tú te metes a la jaula y le empiezas a pegar al gato, entonces ya estás en peligro porque el gato te va a perseguir. Entonces ahí te persigue y ya prácticamente te vas a morir. ¿Por qué? Porque, pues, ¿para qué lo molestas, no? Entonces es una gran diferencia entre riesgo y peligro. Entonces, riesgo, siempre vivimos en riesgo. E incluso hasta comer es un riesgo porque se te puede quedar algo, se te puede atorar algo. Manejar es un riesgo. O sea, hay muchísimas cosas en riesgo, pero no por eso quiere decir de que no lo vamos a dejar de hacer. Ahora, ¿hay asteroides que representan un riesgo? Sí, pero el riesgo es considerable y no por eso quiere decir de que sea un peligro. ¿De acuerdo? ¿Cómo los buscan? Bueno, en este video podemos ver que toman varias fotos y empiezan a hacer una secuencia. Normalmente son 3 fotografías. Toman las fotografías, dicen, ¿saben qué? Hay algo que se mueve que no sé qué sea. Lo comparan con otras fotografías y dicen, ¿sabes qué? No está en nuestra base de datos. Agrégalo para que lo busquen. Entonces, ahí es donde empiezan los astrónomos y dicen, ¿sabe qué? Hay como algo que no está en la base de datos, es un objeto nuevo, vamos a revisar qué es. Empiezan los astrónomos y astrónomos aficionados a compartir información de eso para trazar una órbita perfecta. Una vez que trazan la órbita, dicen, ¿sabes qué? Pues es un objeto como otro más que va a pasar muy cerca del planeta, pero no representa riesgo alguno. Entonces, de esta forma se están administrando, está creciendo el conocimiento de los asteroides. Entre más detectes, mejor. Entre más rápido lo detectes, muchísimo mejor. Porque si tú detectas algo que viene para acá y lo haces con una buena anticipación, tienes mucha más probabilidad de que puedas saber por dónde va a pasar el asteroide. Entonces, por eso astrónomos aficionados, instituciones y la misma NASA y otros observatorios lo hacen con frecuencia porque objetos hay muchísimos. Ok, ahora sí, dentro de esos objetos está la clasificación de asteroides potencialmente peligrosos. Quiere decir de que pueden, pero no por eso son peligrosos. Quiere decir que pudiera. Es como si te metieras a la jaula, pero el león está dormido y no lo estás molestando. Eso quiere decir potencialmente peligroso. ¿Ok? No te está persiguiendo el león. Está ahí, pero estás muy cerca del león. Entonces, tú no hagas ruido y todo va a estar bien. Pero si tú vas y le picas, entonces ya se te quita el potencial y ya es un peligro. Entonces, este término, así se clasifican, es un término de clasificación porque tiene que tener ciertas características el asteroide para que nosotros sepamos si es potencialmente peligroso o no. ¿Cuáles son? Tiene que ser mayor a 140 metros. Esa es una de las clasificaciones. Quiere decir de que el león tiene que estar más grande que tú y tiene que estar a una distancia menor
a 700, no, a 7.700.000 kilómetros, tienes que estar a 2 metros de León. ¿Ok? Entonces, de esta forma, lo podemos decir que es potencialmente peligroso. Todavía quiere decir que León estás dormido, pero tú estás cerca. Eso es potencialmente peligroso. Si tú estás a más de 15 metros y el león dormido, no pasa nada. Entonces, así es como se podemos decir esa forma. Que representa la distancia de la Tierra a la Luna 20 veces, más o menos. Así es como nosotros vamos a poder identificar la mayoría de los asteroides. Si se fijan en la parte de arriba, hay muchísimos asteroides pequeños y asteroides grandes son menos. Y qué bueno que los asteroides más grandes ya fueron en su totalidad descubiertos, porque quiere decir de que si llegamos a encontrar uno nuevo, pues va a ser chiquito. Y este no representa mucho, sino el chiste es encontrar más asteroides que representen un peligro. Vamos a ver un pequeño video que data del 1999 al 2018 de cómo han encontrado más y más objetos. Todos los puntos azules son representación de objetos cercanos a nuestro planeta. Y los objetos, puntitos naranja que ahorita se ponen, son esos que están ahí, el cinturón de asteroides. Si se fijan cuántos objetos hay, cuántos asteroides conocidos hay. Parece que está lleno de moscos, ¿de acuerdo? Parece que están luciérnagas o lo que sea, ¿verdad? Hay muchísimos asteroides, hay muchísimas cosas. Y la gran mayoría están detectados, pero no por eso quiere decir de que hayan detectado casi todos. Tendrían que tener muchísimos observatorios, muchísimas horas de observación, muchísima gente observándolos, muchos astrónomos aficionados tratando de buscar, pero es ahí donde son poquitos, pero aún y con esos poquitos, miren la cantidad de cochinero que hay ahí en nuestro sistema solar. ¿Qué pasa si llega a entrar uno a nuestro planeta? Bueno, tiene que tener una característica para que sea, vamos a decir, de mucho impacto, una velocidad de 20 kilómetros por segundo de manera promedio. Si un asteroide es de 1 metro, ¿qué energía va a hacer? Si un asteroide de 10 metros, ¿cuánta energía va a soltar? Si un asteroide de 100 metros, ¿cuánta energía va a soltar? Entonces vamos a verlo que lo tenemos en kilotons. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, vamos a ver el de 10 metros. El de 10 metros genera 75 kilotons a la velocidad de 20 kilómetros por segundo. Eso representa 3 veces la bomba de Nagasaki. La bomba de Nagasaki, 25 kilotons. Entonces son 3 veces eso. Uno de 10 metros. ¿De acuerdo? Entonces, sí es un punto como que, oye, pues si cae, pues sí vamos a valer. Ajá. Si se te cae en la cabezota, sí. Si te cae lejos, pues esperemos que estés suficientemente lejos como para que no caiga. Es de 10 metros. Entonces, imagínense encontrar un objeto en el espacio que no emite luz y que sea así pequeño. Está complicado. Esta información, pues de este experimento, pues lo hizo la doctora Guadalupe Cordero, que ella es doctora de la UNAM y siempre pone este ejemplo, a mí me gustó mucho y lo puse. ¿Cómo nombran a los asteroides? A veces pensamos que nomás agarran el teclado, ¿no? Y empiezan a pegarle, o incluso que agarras el teclado y te lo pones en el trasero y empiezas a nombrarlos, ¿no? Pero no es así. Tiene una nomenclatura. La nomenclatura es la siguiente. Tiene un año y la quincena cuando se descubrió, el orden y el último es opcional. Del lado derecho tenemos una tabla de cómo se están representando. Algo de lo que podemos agregar aquí es de que a veces hay notas sensacionalistas en donde dicen que viene un asteroide y que acaba de ser descubierto y entonces pues tú ves el nombre y te das cuenta que dice 1999 el asteroide y pues no es cierto, ¿no? No acaba de ser descubierto, está desde 1999, tiene fácil 22 años más, muchísimos. Entonces,
para que puedan saber de qué se trata este nombre, ¿de acuerdo? Impactos lo podemos ver en todos lados, lo podemos ver en nuestra luna y se ven muy bonitos, pues si se fijan en la imagen donde han caído muchísimos asteroides, muchísimas cosas. La particularidad de la luna, a diferencia de la Tierra, es de que en la luna no hay atmósfera, no hay clima, no está la erosión de las cosas, no llueve nada. Entonces cualquier cosa que tú dejes en la luna, llámese de huella, lo que tú quieras, se va a quedar y va a perdurar para siempre. Normalmente muchísimo tiempo, y para nosotros va a ser para siempre porque mínimo unos 300 años sí dura, y nosotros tenemos una edad promedio de a lo mejor 80 máximo. Entonces es para siempre para nosotros. A diferencia de la Tierra, si se fijan, también tiene características en donde han caído, pero no se notan mucho porque pues crecen plantas, hay clima, llueve, volcanes, nubes, viento, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces sí existen. Vamos a poner aquí que este es el del 2013, el de Chelyabinsk, donde podemos ver cómo brilla en todo. Está aquí el video, si se fijan, no deja de, o sea, viene y explota, ¿no? Entonces, eso es a lo que le digo yo que tiene la atmósfera y está protegiendo. Entonces, eso es bueno, eso es algo muy bueno, pero este es un recordatorio de que asteroides pueden caer y pues solo es cuestión de ver cuándo. Aquí hay otro ejemplo, este es de Australia, en donde una cámara de vigilancia registra también un bólido muy grande, si se fijan, pues sí como que brilla mucho, ¿de acuerdo? Ay, perdón, tenía mucha sed. Entonces ahí está. Ahí viene otro, Hoy, ¿no? hoy se supone... Mira cómo Escuchen. se está escuchando. Se supone que a las 12 de la noche, que obvio, son las 12 de la noche... Se fijan, Hoy vamos, estaban, hoy... pues estaban ahí paseando, estaban jugando las niñas y de repente ven un meteoro, ¿no? O un bólido en este caso, que brilla mucho y empiezan a gritar. Entonces, siempre ha sido cuestión de asombro, los meteoros, siempre ha sido un fenómeno como para reflexionar. Imagínense cuando no había esta tecnología que no sabías qué era, cuando no sabías de qué se trataba. Normalmente se lo atribuías a algo divino o algo que está por nuestras capacidades entenderlo. Y pues ahí era donde decían que era anuncio de un presagio o que iba a caer algo, una catástrofe. Si bien es cierto de que si te llega a caer en la cabezota, pues te vas a morir, pero no necesariamente ver lluvia de estrellas, lluvia de meteoros o un asteroide que impacta en otro lado quiere decir que se vaya a acabar el mundo, sino de que es algo normal, siempre ha sucedido, siempre va a suceder, estemos o no estemos. Una recopilación más, esto es en México. Y ahí va. Ya me hice bolas. Ahí está. Hola, hola, hola. Están, en todas partes se registró estaba bien bonito. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. En todas partes se vio. Ahí va, Un miren. bólido fue En observado Guadalajara. en México la noche del 18 de febrero de 2020. Ahí De viene. acuerdo a los reportes de los internautas y de sismología. Entonces, siempre sucede. Ese destello es cuando termina de despedazarse en la atmósfera. Entonces, la atmósfera es nuestro amigo. Cuídala. A veces pensamos de que un asteroide, pues lo puede salvar Bruce Willis, ¿no? De que, pues viene un asteroide, pues Bruce Willis es el que va a ayudarnos y se va a ir en su nave espacial, lo va a destrozar para evitar la extinción de la vida humana. Pero no todo es Hollywood y no siempre va a estar Bruce Willis. De hecho, Bruce Willis, pues ya tiene mucho que no hace una película, ¿verdad? Entonces, a lo mejor pudiera ser Vin Diesel,
pero tampoco. Él, si no va en un carrito, pudiera ser que no, pero pues ya ve que Vin Diesel ya va en el espacio. Pero bueno, no deja de ser Hollywood. Pero lo que sí tengo que mencionarles de que en esa película en particular utilizaron un método que está totalmente descartado por todos los científicos a lo largo del mundo, que es el destruir un asteroide. Porque si ellos destruyen un asteroide, lo único que ocasionan es volver ese problema a más problemas. Aquí tenemos una representación de lo que puede pasar si Armageddon tiene lugar en la vida real. Entonces, un problema se puede volver mucho. Es como cuando le echas agua a un gremlin. Si conocen los gremlins, ¿verdad? De que le echas agua al asteroide y empiezan a duplicarse, multiplicarse, es lo mismo. ¿Okay? Entonces, este método está totalmente descartado. ¿Mm? Muchísimas sondas de exploración, muchísimas sondas que nos han ayudado a comprender y entender y conocer más los asteroides. Y de hecho, hay muestras que ya han regresado, por ejemplo, del Hayabusa. El Hayabusa ha traído muestras y ya están aquí en la Tierra. Entonces, la Osiris-Rex también trae muestras. Entonces, hay muchas que ya han tocado un asteroide. Incluso hubo una sonda que aterrizó en uno de ellos, en un objeto de esos, y lo habían dado por perdido hasta que el asteroide quedó en una posición que se volvió a prender, porque agarró luz, tenían los paneles solares. Eso es algo padre. Entonces quiere decir que no estaba perdida, sino nada más andaba de parranda. ¿Sí? Pero bueno, ¿de qué sirve todo esto que les estoy explicando? Pues primero sirve para que sepas que no eres el único en el universo y de que el universo no gira contigo y de que tú no eres pieza vital para el universo. Pero lo que sí tenemos que saber es de que nosotros podemos ayudar a encontrar más asteroides por medio del ISAC. El ISAC es International Astronomical Search Collaboration, pero le decimos el ISAC. Y lo voy a leer para que lo entiendan un poquito. Es un programa de ciencia ciudadana. ¿Qué quiere decir ciencia ciudadana? Quiere decir que es un lugar en donde yo como persona común puedo ayudar y colaborar a la ciencia, haciendo talacha. Así le decimos nosotros aquí en México, talacha quiere decir trabajito, pero aprendes bastante. En el caso particular del Club de Claretum, estamos desde el año pasado, desde que descubrimos este tipo de ciencia ciudadana, y hemos estado colaborando en cada una de las campañas desde ese entonces. Y nos ha abierto, yo digo bastante, nos ha abierto la chompa de que pues hay muchísimos, y hay muchísima gente que lo está haciendo y debería de haber más, porque imagínense si nosotros encontramos varios, ¿cuánto no pueden encontrar más gente? Entonces, proporciona datos astronómicos de alta calidad a científicos ciudadanos de todo el mundo. ¿Ok? Estos científicos ciudadanos pueden realizar descubrimientos astronómicos originales y participar en la práctica de la astronomía. Bueno, astronomía práctica, ¿verdad? Astronomía práctica, ¿qué quiere decir? Astronomía, pues es ver las estrellas y conocer los movimientos, conocer. Astronomía práctica es qué vas a hacer con lo que conoces y identificas. Entonces, esto es gratis, te puedes inscribir y todo. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente forma. El ISAC utiliza el telescopio de Pan-STARRS. Recuerden que el telescopio de Pan-STARRS pues es un telescopio que está ubicado en Hawái y ese es el que toma las fotografías. Toma un conjunto de fotografías, se las manda al ISAC, las almacenan ahí y dicen, a ver, ¿qué persona quiere ayudar a buscar asteroides? Ellos te dan un folleto, te dan un chorro de características, cómo identificarlos en el programa, cómo hacerle para esto, para el otro, y tú, bajo esos criterios, vas identificando qué objetos son los que pueden ser asteroides y qué objetos no. Entonces, con esa base, tú utilizas el astrométrica con todo eso. Vamos a decir que tú encuentras algo. Se manda al observatorio de Cumbres. Este es el observatorio que se dedica no a buscar o tomar fotografías como el Pan-STARRS. El Pan-STARRS toma las fotografías, empieza a tomar fotografías, órale, ahí están. Y el observatorio de Cumbres lo que hace es de que, a ver, encontraron algo, déjame verificar. Y empiezan ya
a utilizar ya filtrado, ¿no? Haces como una criba y empiezan a hacer, ¿sabes qué? Muy bien. Entonces, el Cumbres toma sus propias fotografías con las coordenadas que tú le mandaste, vuelve a utilizar el astrométrica y alguna herramienta adicional para comprobar, y de ahí determina, ¿sabes qué? Si no es un falso o es uno nuevo, y lo manda ya para el Minor Planet Center. El Minor Planet Center, pues es aquel centro de recopilación de todos los objetos menores de todo el mundo, de todas las agencias, de todos los astrónomos aficionados, de todas partes, en un solo lugar, que es el Minor Planet Center. Entonces, así es como funciona, ¿sí? Antes de decir gracias, voy a poner en mi pantalla cómo es que funciona. Aquí tengo el astrométrica, ¿sí? Tengo también abierto lo que es sí, voy a cerrar esto. Aquí está. La astrométrica está un poquito en abrirse. Pero acá, esta página que está aquí es el ISAC. Este es donde está el International Research Collaboration, la búsqueda colaborativa de asteroides. Te metes a campañas. Nosotros ahorita estamos participando en una campaña, acaba de iniciar, es la de octubre, y fíjense todos los equipos que están. Todos estos equipos son los que forman parte de la búsqueda de asteroides de esta campaña. Aquí está la Sociedad Astronómica de Urania en México. No entiendo por qué. No sé por qué se llama Urania en México. Bueno, sí, me llamó la atención. Pero fíjense todos los países. Y hasta ribotota, está Glaretum, nosotros. Aquí es donde te dejan apenas, siempre hay una práctica, te ponen una práctica para que identifiques y para que confirmes que sí sabes utilizar el programa, y este es el programa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que haces? Bueno, tú lo que haces es básicamente tú agarras el set de imágenes. Estas son las imágenes. Vamos a ponerle aquí para que veas cómo se comparan. Entonces tienes que hacer con los ojos, o sea, que sea visual, o puedes utilizar la herramienta de ahí, pero no siempre la herramienta te va a ayudar, sino de que tienes que hacerlo aquí. Por ejemplo, vamos a decir, estas son las imágenes. Entonces tú empiezas a buscar los asteroides aquí. Mira, por ejemplo, aquí hay un puntito que se mueve, y así estás todo el rato. Tienes que aprender a detectar qué es ruido, qué no es ruido, qué es lo que sí es, qué es lo que no es. Entonces, así es como tú buscas los asteroides de verdad. Así es como vienen las imágenes. Si te fijas, es una estrellota ahí. Entonces, todos esos puntos puede ser un asteroide o no. Por eso toman varias fotos para que detecte los movimientos. A ver si podemos detectar algo ahorita. O algo así de manera... Este es un set que nosotros ya buscamos. No recuerdo si es algo que habíamos detectado. Mira, aquí hay uno. Si te fijas, se alcanza a ver esto. Entonces aquí le pongo pausa. Entonces le empieza a dar tuc, tuc, y empieza a aparecer 1, 2. ¿Sí te fijan? Entonces allí es algo que podemos checar nosotros y empezar a revisar. Entonces de esta manera es como tú colaboras ya de manera directa a la ciencia ciudadana encontrando asteroides. Entonces, básicamente, pues esta es mi presentación. Pues muchísimas gracias. Esta es parte de la presentación. Yo espero que les haya servido un poquito. Y si no, pues bueno, al mínimo les haya abierto algunas dudas. Y si les tienen dudas, pues es bueno, porque eso es ser curioso. Y si tienen preguntas, adelante. Si no tienen preguntas, pues ahorita yo respondo algunas preguntas que normalmente siempre me hacen. ¿De acuerdo? Entonces, por mi parte es todo. Y pues muchísimas gracias por el espacio de compartir un poquito de lo que nosotros conocemos y para hacer un poquito más de ciencia ciudadana. Bueno,
Qué interesante, genial, genial todo esto que nos acabas de contar. Muchas de las cosas que tú nos enseñaste hoy las ignoraba por completo. Antes que nada, pues quiero dar las gracias a Cristian Ciacia, parte de nuestro team de ACME, quien está detrás de cámaras haciendo todo esto posible. No te había mencionado desde el comienzo, Cris, pero ahí estás con una hormita trabajando. Bueno, tenemos varias preguntas acá. Ok. Bueno, ¿cómo se puede controlar, impedir que un meteoro de grandes magnitudes se estrelle contra la Tierra? O sea, ¿existe algún tipo de arma, qué sé yo, un No, misil o ahorita algo no. que pueda destruirlo? No destruirlo, pero por ejemplo, hay una misión que se llama la misión DART, y de hecho nosotros tenemos una charla, una entrevista que se llama con esta Julia de León. Julia de León, ella está en el Instituto de Astronomía de Canarias, que ella está participando directamente en la misión, en donde ella nos dice que va a salir pero es para desviar un asteroide a manera de práctica. El asteroide se llama Didimo. Este asteroide, son dos asteroides, de hecho, pues es como si tienen una lunita. Entonces, ellos y todos los científicos, la gran mayoría de la comunidad científica, ha determinado que el mejor método para poder salir librados de algún impacto de un asteroide es la desviación o que lo empujes, ya sea por medio, no de destruirlo, ojo, no es buena opción destruirlo, sino hacer un impacto de su lado para que eso mismo lo impulse. Entonces, hay muchísimas cosas que se van a preparar para esta misión. Si todo sale bien, quiere decir de que van a encontrar un buen método para poder desviar. Y esto va a salir de hecho, en este mes de octubre, en la misión Didimo. Vamos a estar al pendiente de los lanzamientos y todo, y tiene que salir por ahí una noticia dentro de estos días, pero es parte de la ESA junto con, no sé si la NASA, pero más la ESA, la Agencia Espacial Europea. Y por ahí tenemos la charla en donde habla más a detalle de todo esto, y pues nosotros también teníamos esa duda. Queríamos saber, oye, pues, ¿cómo le vas a hacer, no? Ni modo de que corras, ¿no? De que ahí viene, ay, vámonos, vamos a correr, esconder, pues no te sirve de mucho. Sino lo que nos dijo es muy importante encontrarlos rápido, y cuando los encuentres rápido, inmediatamente saber qué hacer por medio de qué método. Y lo que quieren hacer es probar el método de desviación en el asteroide Didimo. Una vez que se obtengan información, pues van a poder saber si ese es el mejor método. Y pues hay varios que vienen cerquita, no todo el mundo, no muchos, de hecho, ninguno está en órbita para el planeta. Todos están pasando lejos. Me hace pensar esto que, bueno, de todas formas, estar en la Estación Espacial Internacional es todo un desafío también, ¿no? Porque Sí, están orbitando en medio de muchas cosas que pueden poner sus vidas en peligro. Porque no solamente son estos asteroides, sino también son todos esos satélites que están, satélites artificiales que están rotando en diferentes órbitas y pueden ser como el más mínimo pedazo puede convertirse en un letal proyectil contra la Estación Espacial Internacional. sí, y de hecho, Eh, por ejemplo, en la estación, disculpa, ha habido ocasiones en donde han tenido que mover de orientación porque por un posible impacto, ya sea de un satélite, de un meteoroide. No sé si recuerdan el Crew 2, que durante su ida a la estación tuvieron que revirar porque encontraron un objeto que iba muy cerca de su trayectoria. estuvo muy así. Sí, entonces ellos estaban dormidos y les dijeron, pónganse los trajes porque hay algo que se acerca, entonces escuchen las indicaciones posteriores para ver qué pasa. Y no, pasó lejos, pero sí está el riesgo todavía de que hay muchísimas cosas y hay yo le digo muchísimo mugrero, muchísima basurita que está orbitando nuestro planeta y en muchos lugares también. Así es. Bueno, tenemos una pregunta de
Juan Carlos Regueiro. Dice, los satélites que tienen algunos asteroides serán en parte por esos residuos que salen disparados por el momento angular. Pues escuchan, digo, dijiste los qué, perdón, o se pueden poner la pregunta aquí para verla. A ver, no sé, Cris. Te la repito. Sí. Nos está diciendo que si hay esos satélites que están por ahí volando son como parte de esos residuos que salen disparados por el momento angular. Ok, mira, los satélites, hay muchísimos satélites que están fuera de órbita, bueno, que están fuera de funcionamiento. Hay registro de 9,000 asteroides de satélites que ya no funcionan. O sea, están orbitando. Estamos hablando desde la década de los soviéticos, en donde empezaron a lanzar y donde comenzó la era espacial, quedaron ahí. Incluso en la órbita que le llaman la geoestacionaria, en donde normalmente están todos los satélites grandes de los meteorológicos o los de comunicaciones grandes, también hay mucho satélite ya muerto. Entonces, todos esos residuos también los han dejado por colisiones de los mismos satélites. Deja ver si me acuerdo ahorita de una aplicación en donde se alcanza a ver. De hecho, estuvimos platicando también con un chico que se encarga de registrar toda la basura espacial y se llama Moriba K. Entonces, él hizo una aplicación en donde tú puedes ver toda la basura espacial que está orbitando nuestro planeta y hay como una órbita porque chocaron unos satélites y dejaron un chorro de escombros. Entonces, también es una charla que tenemos, digo, lo que pasa es que también tenemos esta duda de que, oye, ¿cuánto hay? Digo, será como la película de Wall-E, ya ves que en la película de Wall-E tú te sales del planeta y como que casi quita los satélites para poder salir. Pues no es muy parecido, pero no quiere decir de que sea igual, pero sí hay muchísimos residuitos de satélites orbitando nuestro planeta. Hay unos pequeños y hay otros más grandes. Y todo es debido a que muchos han dejado de funcionar y o han fallado. No sé si recuerden que hace unos meses el cohete de China que se volvió loco, ¿sí? Que estaba girando. Bueno, Sí. Algunos pedazos de cohete que todavía siguen ahí, que no han reingresado. Entonces, ahí andan, pero sí es importante buscarlos donde está. ¿Sí? Estuvo muy cerca de la Tierra, ¿no? Cayó al océano. Cayó en el Índico. Cayó en el Índico. Digo, normalmente caen en el agua, pero sí la incertidumbre de dónde va a caer, siempre pues deja como Sí, que... justo había una isla cerquita ahí que estaba como amenazada, pero bueno. Bueno, hay otra pregunta, es de Leonela Abigail de Argentina. Un saludo, Leonela, y un saludo, Juan Carlos. Muchas gracias por tu pregunta. Dice Leonela, ¿por qué siempre lo llamaron lluvia de estrellas a la lluvia de meteoros? ¿Se sabe cuándo comenzó a utilizarse ese término lluvia de estrellas? Desconozco, Leo. Desconozco cuándo, Leonela. Lo que sí es de que tiene muchísimo tiempo, pero normalmente se lo atribuyeron por la abundancia de estrellas, porque pues antes, ¿qué pensabas que era? Antes no sabías que era un meteoro. Ahora ya sabemos, porque pues ya de ahí existe la tecnología, pero pues antes tú pensabas que estaban cayendo las estrellas. Entonces, normalmente el término de lluvia lo generalizan cuando es abundante. Una práctica que hacemos en las escuelas es una lluvia de ideas, ¿sí? A ver, una lluvia de ideas y en donde empiezan los niños y todos a compartir de un solo tema. A ver, una lluvia de esto. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos que así fue, pero no sé exactamente en qué año empezaron a utilizar el término lluvia de estrellas. Bien, Gustav Rodríguez, saludo Gustav, gracias por estar acá. ¿Existe algún plan de defensa planetaria contra algún asteroide o cometa potencialmente peligroso que tenga alta probabilidad de colisionar? Hay uno Desde que Uruguay. sí.
Hay uno que acaba de pasar, el Apophis, por ejemplo, el Apophis acaba de pasar en marzo, en donde tenían incertidumbre de qué tan cerca iba a pasar, porque había estimaciones en donde decían que el asteroide Apophis, pues iba a impactar nuestro planeta en tal año, pero ya se había desmentido desde hace un tiempo, pero en marzo de este año mayo de este año volvieron a rectificar en que no va a pasar nada, y estoy buscando la información aquí en mi página porque también lo compartimos, y rectificaron, y dijeron que no va a pasar nada, y eso es algo importante, eso es algo bueno, porque quiere decir de que entre más observes algo, o algún objeto, quiere decir de que tienes más certeza de la órbita que tiene. Entonces, por eso les estaba mencionando ahí hace un momento que primero te encuentras el asteroide, ¿de acuerdo? Y después tienes que saber para dónde va. Entonces, si no sabes para dónde va, tienes que observarlo otra vez. Entonces, empiezas a determinar. Y lo que le había comentado ahorita, pues es de que van a utilizar el sistema de defensa planetaria que es en el DART con el asteroide Didimo, van a poner en práctica la desviación de un meteoro. No lo van a destruir, pero de esa forma querían ver si lo podían aplicar a otros asteroides. El más potencial peligroso pues era el asteroide Apophis. Entonces ese es el que volvieron a rectificar de que no va a pasar cerca, pero era el más cerquita prácticamente. El asteroide Apophis es uno de los que se tenía en mente que iba a impactar, pero no. ¿Ok? Bien. Y París Bustos desde México. Saludos, París. Un gran astrónomo también, amigo de nosotros. Dice, ¿cuál es la técnica de poder descubrir un asteroide? Ok. Fíjate, lo que hacen es comparar las imágenes. Aquí, por ejemplo, los chicos del ISAC nos mandan las imágenes y haz de cuenta que tú estás viendo cómo se mueven las cosas, ¿no? Así le hacen, yo no conozco otra. Hay unos que utilizan radio, pero sinceramente yo no la conozco. Nosotros conocemos esta que es por medio de telescopios ópticos, y haz de cuenta que ellos te pasan las imágenes y te pasan normalmente 3 imágenes de la misma zona o de la misma o coordenada. Entonces, como si fuera un tipo GIF, entonces tú nomás vas viendo, ¿verdad? Eso es lo que hacen, y te dan como una guía de que si tiene tanto de brillo, si tiene tanto de algunos parámetros que están ahí, ahí te manda con el astrométrica, y tú lo vas siguiendo, y de esa forma puedes determinar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es de que normalmente te encuentras objetos ya conocidos, entonces tú vas descartando. Empiezas a encontrar un objeto, dices, mira ese objeto, lo checas en la base de datos y no, ya está conocido. Buscas otro y luego no es, bueno, pues puede ser nuevo o no puede ser. Entonces, nosotros conocemos, yo en caso particular, que es por medio de imágenes, comparando una con otra. Bueno, es bien interesante todo este tema, ¿no? Sí. Hay personas que de pronto se encuentran una piedra y creen que es un meteorito. ¿Cómo de pronto podemos identificar que es un meteorito lo que esa persona se encontró? Bueno, hay muchos que son de origen terrestre. No quiere decir que no sean, sin embargo, normalmente los confundimos con basaltos o algo. Hay una página que se especializa en meteoritos, y de hecho también tenemos una plática. Hay un chico que se llama José García. José García, él es del Museo de Meteoritos de Canarias. Entonces, él sabe mucho de meteoritos. Él tiene una página en donde tiene una guía de cómo identificar los meteoritos. Normalmente, la mayoría son terrestres, pero
no quiere decir de que si encuentras algo no sea, pero sí hay algunas características que son muy distintivas de los meteoritos y pueden ser de hierro. Incluso el mismo José García nos ha dicho de que no porque se pegue a un imán quiere decir de que sea un meteorito de hierro, pero lo que hacen es de que le envían fotitos y él te dice, ¿sabes qué? Este sí, este no. Yo lo que te recomiendo es de que se unan a grupos de Facebook en donde están los meteoritos, en donde hay gente que ya tiene experiencia en la identificación de meteoritos, y ya si quieres contactar a José García, él es especialista, y con simple ver la imagen, sabes que ese no es, ese es basalto, ese no es, y luego, oye, este se me hace que sí. Y de hecho yo tengo unos meteoritos, ya, déjenme te los traigo, aquí los tengo, un momento. Aquí está. Por ejemplo, este es un meteorito, y si se fijan, a ver si alcanzan a ver en pantalla. ¿Sí? Entonces, este meteorito, pues es de hierro, ¿de acuerdo? Y acá hay otros meteoritos también. Y si te fijas, parecen piedritas. Entonces, no todos son iguales. A ver si se alcanza a ver. A ver. Tengo un chorro, tengo muchos. ¿Sí? No todos son iguales, pero sí tienes que tener como una guía para saber. ¿Estos cómo sé que son meteoritos? Bueno, pues yo se los compré a José García. Sí, este también lo compré. Sí, pues no quería traer, y ¿sabes qué? Y se lo compré. Entonces, están bonitos, están chidos. A mí me gustan. Y además que si te encuentras uno muy grande, puede darte bastante dinero, ¿no? Ah, sí, dependiendo la rareza, sí es el precio. Pero normalmente todos los meteoritos están clasificados y, por ejemplo, como José García es de los que sabe todos, dicen, ese es el meteorito fulano de tal y esa es una muestra tal. ¿Qué es lo que sucede? Pues cuando encuentran un meteorito nuevo, lo clasifican y una parte se queda para el centro de investigación y el otro te lo quedas tú. Entonces, ellos te ayudan a identificarlo, pero yo me quedo con una muestra y tú usas todo lo demás. Ya si lo quieres vender, lo quieres poner como pisapapeles o lo quieres poner en la puerta, eso ya es tu bronca, ¿verdad? Pero te ayudamos a identificarlo. Qué bien, qué bien. Bueno, Robert, muchísimas gracias por este tiempo en el que estuviste con nosotros compartiendo esta información genial sobre el espacio. Mañana estaremos con el ingeniero Fer Plazán. Nos tiene en misterio con su tema, pero va a salir con una temática bastante interesante. Recuerden que vamos a estar toda esta semana a las 11 p.m. UTC. La UTC es una hora general, de acuerdo al país de ustedes, pues van a poder buscar en internet cuál es la diferencia de la hora UTC a la hora de su país. Entonces, 11 p.m. UTC, o sea, como 6 p.m. México, 7 p.m. Eastern Time, como la Florida. Okay. 8 p.m. Argentina y Chile, y bueno, y si están en un país diferente, pues les recomiendo que lo revisen ahí en internet, a qué hora correspondería. Entonces, un fuerte abrazo, muchas gracias, Rob, a las personas que estuvieron acompañándonos con nosotros, acompañándonos esta noche, por sus saludos y por sus preguntas valiosísimas. Mil gracias, y bueno, esperemos más temas interesantes a lo largo de esta semana. Un fuerte abrazo, Rob. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias. Y una feliz noche.